sea, como saben, me llamo. Eh, bueno, yo les cuento muy rápidamente sobre mí. Soy infectólogo, además trabajo en el hospital italiano y además, bueno, trabajo en una red de protocolos de vacunas de VIH y COVID. Y bueno, me propusieron participar acá en este taller que me encantó y me pareció buenísimo el tema. Así que preparé unas slides y vamos a organizar esto en dos clases. La clase de hoy, más que nada, me pareció interesante primero hablar de cuáles son los recursos a la hora de formular una búsqueda bibliográfica. Y la clase que viene por ahí hablar más puntualmente de dónde buscar, digamos. En general, yo creo que si uno sabe cuál es la mejor manera de buscar, después es una cuestión de preguntar qué buenas páginas hay por ahí, porque se rigen por los mismos principios, digamos. Siéntanse libres, lo mismo de levantar la mano, interrumpirme a medida que lo consideren. Así que paso a compartir pantalla. Eh, Perfecto. Así que bueno, como les digo, hoy vamos a ver eso, vamos a ver estrategias de búsqueda y nos vamos a centrar un poco en eso, como para que no se preocupen. En general, me pareció interesante por ahí empezar hablando de cómo funciona un buscador o de qué manera una página busca un artículo o una determinada palabra. Porque en general todos se rigen por los mismos principios. O sea, cuando yo me voy a Google, cuando yo me voy a PubMed, cuando me voy a a cualquier buscador y introduzco palabras para buscar, lo que hace el buscador es analizar las palabras de manera separada y ver qué artículos contienen esa palabra y después analiza las palabras juntas y ve qué artículos contienen esas palabras juntas, digamos. Y lo que hace el buscador básicamente es adivinar qué es lo que yo busco. Y por ahí lo importante a tener en cuenta es eso, que cuando nosotros buscamos, estamos de alguna forma hablándole a una máquina. Y en las máquinas entienden los términos grandes, entienden palabras que son concretas. Entonces, por ahí cuando tenemos que formular una búsqueda, tenemos que siempre concentrarnos en eso, en usar las palabras que más definen eso que nosotros queremos buscar. Tenemos suerte de vivir en una época en la que los buscadores están cada vez más refinados y cada vez son mejores a la hora de adivinar lo que nosotros buscamos, al punto en el que si yo literalmente me voy a Google y le escribo hola Google, ¿a qué hora juega Boquita? Google es capaz de interpretar que cuando yo digo Boquita me estoy refiriendo a puntualmente una cosa que es el club Boca de fútbol. Y si prestan atención, es exactamente lo que adivina el buscador, que yo estoy buscando conocer horarios, porque en algún lugar de la búsqueda puse la palabra hora y puse otro término que hace alusión a un club de fútbol. Eh, Aún así, si prestan atención, el buscador más o menos interpretó que yo estoy buscando algo que tiene que ver con horarios y con un club de fútbol. Entonces, lo que hizo fue mostrarme todas las tablas de horarios de partidos de Boca que tenía registrado a suceder en estos días. Ahora, Google es capaz de devolverme esto porque es un buscador muy bueno, pero no es la mejor manera de plantearle un término de búsqueda. O sea, yo usando esas palabras, como ven, nosotros entendemos a qué me refiero, pero la máquina no lo entiende. Eh, Justamente un buscador tiene muchas estrategias para entender de alguna forma, pero fíjense qué pasa si yo, en vez de usar esos términos de búsqueda que son malos, la hago un poco más fácil y saco todas las palabras que son uso términos que aluden directamente a lo que yo quiero buscar. ¿Ven? Y en este caso, si bien es bastante similar, el buscador es capaz de identificar que yo estoy buscando exactamente los horarios del próximo partido de tal equipo de fútbol y me lo muestra así en primera plana. Eh, y me pareció que estaría bueno entonces empezar hablando de eso, digamos, de qué manera yo puedo mejorar mis términos de búsqueda para hacerle más fácil la vida a los buscadores, básicamente, y para así evitar
recibir un montón de información que no necesito y recibir información más dirigida hacia lo que yo estoy intentando investigar. En general, tengo una calle muy ruidosa, así que perdón, pero van a escuchar ruidos. Eh, en general, estos principios rigen para todos los buscadores. Como les dije, son comunes a todos. Así que por eso, si bien puede sonar abstracto en algún punto, básicamente estamos hablando de lo mismo en cualquier plataforma. Una cosa que me parece que no hacemos a la hora de... A la hora de empezar una búsqueda bibliográfica es también plantear cuál es el objetivo de nuestra búsqueda, y yo considero que ese es el primer paso, porque en general nosotros necesitamos buscar información para muchas cosas, o sea, ya sea para actualizar nuestros conocimientos, para escribir un trabajo de investigación, para, no sé, ver de qué manera podemos cambiar algún proceso que estamos haciendo en el hospital. Pero en general, el objetivo define el tipo de búsqueda que queremos hacer. Y sobre todo si ustedes están pensando en búsquedas bibliográficas puntualmente para la escritura de trabajo de investigación, fíjense que en el trabajo en un trabajo de investigación ustedes requieren mucha bibliografía. Pero para cada parte de un trabajo de investigación necesitan una bibliografía poco distinta o por ahí enfocada a algo distinto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo la introducción de un trabajo de investigación, normalmente hablamos o arrancamos hablando de por qué es importante el tema sobre el cual estamos haciendo el trabajo, qué se conoce del tema, qué no se conoce del tema y qué es lo que aporta nuestro trabajo. Entonces nosotros para escribir una introducción necesitamos bibliografía en general que apunte a eso, a mostrar la relevancia de un tema, a mostrar por qué este tema es importante. Entonces yo normalmente voy a buscar artículos que, por ejemplo, hablen de cifras de mortalidad o cifras de del determinado impacto de una enfermedad en un grupo de personas. En cambio, quizás en el apartado de metodología, yo voy a estar necesitando bibliografía que hable de cuestiones metodológicas puntualmente, ¿entienden? Entonces, quizás una única búsqueda no me va a devolver información epidemiológica general sobre, no sé, la cantidad, la prevalencia de Chagas en Córdoba, y en esa misma búsqueda voy a encontrar una manera de hacer una regresión logística para un análisis de trabajo sobre Chagas. Eh, Así que como primera idea, creo que en general tenemos que identificar qué tipo de información necesitamos. Y sobre todo eso, si ustedes van a escribir la introducción, quizás necesiten cifras generales, cifras de carga de enfermedad, a veces inclusive cifras reportadas en diarios o otro tipo de bibliografía, pero que sirvan para mostrar la importancia del problema y el estado del conocimiento. En la parte de metodología, el tipo de conocimiento que necesitamos es otro, entonces probablemente necesitemos plantear una búsqueda un poco distinta. Lo mismo para la discusión. Nosotros en la discusión lo que hacemos es comparar, digamos, nuestros resultados con la bibliografía publicada. Entonces, puede ser que tengamos que plantear la búsqueda de una manera un poco distinta y puede ser que la búsqueda de una cosa no nos dé mucha información sobre la otra. Así que creo que es importante que tengamos en claro eso, para qué estamos buscando la información, porque eso va a ser lo que nos salve o que nos hunda. Y sobre todo es un punto en el que también nosotros tenemos que pensar qué estado de conocimiento previo del tema tenemos, porque lo cierto es que si nosotros queremos aprender de un tema y buscar bibliografía para escribir un trabajo sobre ese tema al mismo tiempo, también vamos a estar como perdidos en la neblina, y es mejor, por eso quizás si nos falta conocimiento, buscar artículos que primero nos enseñen a nosotros de un tema y que nos permitan identificar cuáles son las palabras más importantes que tenemos que buscar, y una vez que tenemos ese conocimiento decimos, bueno, ahora vamos a buscar cifras, vamos a buscar esto, vamos a buscar lo metodológico. Pero bueno, no siempre la misma búsqueda va para el paper entero. También me parece que vale remarcar que nosotros cuando escribimos un trabajo,
vamos a considerar literatura científica, pero a veces podemos obtener cifras o podemos obtener ideas también de leer otro tipo de literatura, así que no se limiten solamente a lo publicado en un paper, también hay reportes del Ministerio de Salud, de cifras de incidencia de enfermedad, cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, creo que por eso hay que abrir el panorama y ver que la oferta de información en Internet que hay es muy grande y eso nos puede ayudar mucho. Lo importante de esta etapa, sobre todo, es aprender e identificar los términos que son los términos centrales a nuestra búsqueda, porque esos términos son los que justamente las páginas de búsqueda de información son los que entienden de manera más fácil. O sea, si yo me voy a un buscador y escribo la palabra caballo, después la borro y escribo la palabra auto, la borro y escribo la palabra rojo, no voy a obtener información sobre esas tres cosas separadas. Pero si yo busco la palabra auto, rojo y caballo, probablemente voy a obtener la foto de una Ferrari, ¿entiendes? Entonces, tenemos que justamente buscar eso, las palabras que aluden directamente a lo que yo quiero buscar. Es decir, si yo quiero buscar puntualmente sobre esta enfermedad, estos términos son clave. Y no perder el tiempo con eso, haciendo búsquedas que contengan muchos términos innecesarios. Así que creo que una vez que conseguimos justamente situarnos en el lugar de la búsqueda en el que estamos y tener una idea de qué tipo de información necesitamos, el paso siguiente es identificar las palabras que nos van a dirigir hacia la información que queremos para escribir nuestro trabajo. En general, en medicina hay palabras que son estándar, o sea, hay palabras que se usan siempre de la misma forma y que aluden exactamente a lo mismo y que por lo general suelen ser inclusive la misma palabra para casi todos los idiomas. O sea, en general, en medicina, si yo digo mortalidad, acá y en China sabemos que me estoy refiriendo a una tasa de muertos sobre el total de la población. Si yo digo predicción, estoy utilizando un término que probablemente se va a relacionar a trabajos que busquen predecir si sucede un evento en el futuro o no. Lo mismo, si yo digo pronóstico, voy a estar hablando de justamente las probabilidades de muerte o de algún otro evento en un grupo de personas enfermas. Y estas palabras son importantes, primero que nada, porque se suelen usar exactamente de la misma forma en todos los artículos y porque se suelen incluir en los títulos y en los abstracts de los trabajos para que la gente las encuentre de manera más fácil. O sea, si yo quiero buscar artículos sobre el tratamiento, no sé, de la neumonía, claramente tratamiento tiene que ser una palabra que me va a ayudar mucho y va a guiar mucho mi búsqueda y que tengo que incluir en mis términos de búsqueda. Por eso, si ustedes tienen en claro que necesitan información que va en línea de alguno de estos términos, siempre incluyanlos en sus términos de búsqueda. La clase que viene por ahí vamos a ver justamente cómo buscar artículos que tengan estas palabras en los títulos o estas palabras en los abstracts, pero que las tenemos que usar es seguro, porque todos usamos la palabra eficacia o prospectivo o riesgo o mortalidad para referirnos a las mismas cosas. Así que bueno, paso siguiente, como dijimos, situarnos en el lugar de la búsqueda de información en el que estamos y después identificar cuáles son los términos clave que queremos incluir en nuestra búsqueda. A lo largo de la clase voy a usar por ahí estos tres términos así de ejemplo para que más o menos podamos ir pensando en las mismas líneas. Entonces, como para ejemplo, supongamos que yo estoy escribiendo un artículo en el que quiero, no sé, hacer un trabajo retrospectivo para evaluar para evaluar resultados de tratamiento
en personas inmunocomprometidas con herpes zóster. Claramente, si yo busco algo o busco bibliografía relacionada a estos artículos, eh, las ideas centrales que van a guiar mi búsqueda son herpes zóster, tratamiento y pacientes inmunocomprometidos. Y, o sea, pensándolo un poco más, inclusive, ni siquiera necesito la palabra pacientes, porque si yo tengo la idea herpes zóster, tratamiento inmunocomprometido, ya al buscador le alcanza para identificar que los artículos que me tienen que devolver tienen que girar alrededor de esas tres ideas. Y tener esos términos así como que no aportan nada, a veces inclusive hace que no tengamos muchos resultados, porque en este caso la palabra pacientes no me suma nada a la búsqueda. Pero el buscador no sabe eso, no lo entiende, entonces va a intentar interpretar todas las palabras. Así que algo que vamos a tratar de lo que vamos a hablar bastante y a tratar de hacer es siempre eso, es simplificar, es usar los términos más englobadores y más sencillos para hablar de una palabra, y lo que no sirve lo sacamos, porque esas cosas justamente son las que nos limitan en los resultados. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario? Si no, bueno, continúo. Ahora lo que voy a hacer es justamente por ahí charlar de maneras en las que podemos hacer esta simplificación, en las que podemos tomar palabras, digamos, y convertirlas en el mejor término de búsqueda para la bibliografía. Pero quiero que sepan que cada estrategia tiene que aplicarse de manera secuencial. O sea, cuando queremos empezar a buscar algo, empezamos con las palabras centrales. Sacamos todos los artículos, los pronombres y nos quedamos con las ideas que importan. Vamos al buscador y vemos qué nos devuelve eso. Si la cantidad de artículos que nos devuelven los buscadores son imposibles de evaluar, a partir de ahí empezamos a aplicar todas estas cosas. Pero sepan que si ustedes agarran un término de búsqueda y tratan de afinar lo más posible esto, probablemente terminen con 5 artículos de los cuales no les sirve ninguno. Así que algo que siempre es importante hacer en esto es ir de la mayor cantidad posible a la menor cantidad posible. O sea, ir y terminar en una cantidad de artículos que yo tenga el recurso para evaluar a ojo. A veces uno empieza con, no sé, 100.000 artículos y terminas con 20 artículos y están todos buenos y buenísimo, los puedo incluir. A veces uno empieza con 100.000 artículos y terminás con 1.500 artículos que por ahí uno no tiene forma de afinarlo un poco más, entonces lo que hay que hacer es sentarse a mirar los títulos y sentarse a descartar a mano, pedirle ayuda a gente, pero quiero que sepan eso, sobre todo para que se queden tranquilos, que a veces en los equipos de búsqueda, o sea, de investigación de gente más formada que conozco muchas veces, me contactan para decir, che, mira, estamos haciendo un trabajo, encontramos 80.000 artículos, aplicamos, nada, filtramos todo lo que pudimos, nos quedamos con 1.500. ¿Nos podés ayudar a revisar 100, 200? Y miramos los abstracts o miramos los títulos así rápido y los vamos descartando. Pero bueno, a veces, como les digo, eso no se puede evitar, así que quédense tranquilos si están en una situación similar porque esto sucede. La idea es afinar lo más posible, pero bueno, a veces el cerebro humano tiene capacidades que todavía las máquinas no están en condiciones de replicar, digamos. Algo que es muy importante tener en cuenta es que para algunos términos de búsqueda existen más de una palabra que son la palabra que más se ajusta a ese fenómeno. O sea, quizás nosotros a una enfermedad en Latinoamérica, toda Latinoamérica la llama de la misma manera,
y quizás en África la llaman de otra. Por ejemplo, no sé, la leishmaniasis visceral en Latinoamérica le decimos leishmaniasis visceral y en África y en Asia le dicen el Kala-Azar. Entonces, probablemente la mayor cantidad de literatura que haya sobre esa enfermedad que provenga de sitios en esas regiones utilicen un nombre y la latinoamericana utilice el otro. Significa que tenemos que considerar todos los sinónimos de la enfermedad que existen y en primera instancia no. Siempre elijamos los términos que más hablan de la enfermedad. Por ejemplo, el herpes zóster, si bien acá presento algunos sinónimos para ilustrar la idea, pero lo cierto es que herpes zóster suele ser la manera en la que se denomina esta enfermedad en prácticamente todo el mundo. Otras maneras de decirlo es decir zóster, varicela zóster, o en inglés varicela zóster con 2L, culebrilla, que probablemente también los artículos que utilicen la denominación culebrilla en algún momento lo mencionen como un sinónimo anecdótico, y si no, otras denominaciones del virus, herpes 3, herpes virus 3 y human herpes virus 3. Todos se refieren exactamente a el mismo virus, o hacen alusión al mismo fenómeno, digamos. Ahora, si yo tuviera que buscar artículos relacionados a herpes zóster, probablemente buscaría solamente la palabra zóster, porque como ven, acá la palabra que se asocia sí o sí con esto y no hay otra forma de interpretarla es zóster. Si yo digo herpes zóster y busco, el buscador probablemente va a buscar un poco de artículos de herpes también, entonces ahí me va a embarrar la cancha porque voy a tener artículos de herpes 1, herpes 2 y algún otro virus de la familia de los herpes. En cambio, si yo escribo zóster, los artículos que están ahí van a hacer relación al virus de herpes zóster y punto. Y esto es algo para tener en cuenta también. A veces voy a tener una sola palabra que va a ser la mejor y a veces voy a necesitar incluir un sinónimo de la enfermedad en la búsqueda, y en ese caso lo que voy a hacer es encadenarlo a la búsqueda de una manera que ya lo vamos a ver. Pero bueno, en general esto me parece que está bueno tenerlo en cuenta porque a veces usamos una denominación de una enfermedad que no es la más popular y eso nos va a limitar un montón. Y sobre todo, si es una enfermedad que se escribe de la misma manera en inglés y en español y en otros idiomas, eso nos va a ayudar muchísimo, porque también nos va a traer abstract de un montón de publicaciones. En cambio, si yo uso un término que es muy regional, probablemente solamente voy a tener bibliografía de la región que utilice ese término. Después, cuando nosotros buscamos, hay algunos términos o algunas enfermedades que se componen de más de una palabra. O sea, pensando en el ejemplo anterior, herpes, zóster son dos palabras, o decir leishmaniasis visceral son dos palabras, o gripe porcina son dos palabras, pero en realidad hacen referencia también a un solo término. No piensen en los elementos por separado. Acá piensen solamente en las palabras. Acuérdense que acá medio que no estamos hablando mucho de medicina, estamos hablando un poco de cuál es la mejor manera de explicarle a una computadora lo que yo quiero. Así que tenemos que por ahí eso, tenemos que pensar en que tenemos que usar un idioma que el buscador pueda entender de manera sencilla. Y entonces de esa manera hay algunas enfermedades eso, que se denominan usando más de una palabra. Y por ahí nos va a pasar que si yo intento buscar esas palabras juntas y no le explico al buscador que todas estas palabras están relacionadas entre sí, o sea que estas palabras van juntas, el buscador no lo va a entender y me va a querer también buscar cada palabra por separado y me va a devolver un montón de artículos que muchas veces quizás no me sirvan para nada. Entonces, ¿cómo hago para justamente explicarle a un buscador que yo necesito que estas palabras se consideren juntas? Es encerrando esas palabras entre comillas. Eso le dice al buscador, todos estos términos que están acá adentro son una misma cosa y van en este mismo orden.
Hay algunos buscadores que lo consideran de manera distinta, pero en términos generales es eso. Yo encierro algo en comillas, significa eso. Todo esto es una misma cosa y está en este orden. Entonces, si yo busco literalmente el COVID-19 es una enfermedad que, así entre comillas como está, aclaro que eso, uso Google porque me parece una plataforma que todos conocemos, pero estos conceptos, como les digo, son comunes a todos los buscadores. Entonces, si yo busco eso así como está, Google va a identificar exactamente eso, que yo quiero que me devuelva estas palabras exactas en ese mismo orden. Como ven, el guión en COVID-19 puede estar o no estar porque en general los buscadores no lo interpretan, o sea, lo ignoran, pero el orden de las palabras en general suele estar exactamente de esa misma forma. Y como ven, si hago la misma búsqueda y le saco las comillas, en ese caso lo que hace el buscador es analizar cada palabra por separado y tratar de adivinar qué es lo que quiero. Entonces me devuelve información más general, como ven, información de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana, pero en este caso, por eso el buscador no tiene ninguna indicación de que yo necesito esas palabras en ese orden. Y sobre todo esto me ayuda justamente cuando busco bibliografía de eso, de enfermedades que por ahí tienen términos que son comunes a otras cosas y que justamente cuando las busco el buscador me las interpreta mal y me manda un montón de artículos que no me sirven. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentarios, ideas? Bueno. Hace un rato les había mencionado de la idea de conectar términos, conectar ideas, o sea, decir, buscame esto con esto, o buscame esto y esto. La manera en la que yo le explico a un buscador que justamente quiero que me busque este término y o que me devuelva artículos que contienen este término y este término, o que artículos que tienen este término o este término, usando estas cosas que se llaman operadores booleanos. Suena una cosa matemática muy compleja, de hecho lo es, pero no en el nivel que nos interesa a nosotros, así que no se preocupen, acepten el término así. Y en general esos operadores son justamente eso, son esas palabritas que le explican a un buscador cómo relacionar términos de búsqueda. Son típicamente tres y estos términos, la manera en la que yo los uso es escribiendo mi término de búsqueda y después decido de qué manera lo quiero conectar con otro término y en base a eso elijo el operador booleano que me sirva. Los operadores son, como les había dicho, tres, que son AND, OR y NOT. Cada operador tiene un sinónimo o una manera de escribirlo más sencilla. El más conocido es el operador AND, que es como decirle quiero esta cosa y digamos que contenga esta cosa también. En general en Google es como poner el más. Entonces, si yo digo, como les digo, auto más rojo más caballo, Google va a buscar páginas que contengan esos tres términos, o sea, que estén presentes. Si yo digo lo mismo, Brasil más playa, probablemente voy a obtener fotos de Río de Janeiro. O si busco herpes zóster más tratamiento, probablemente voy a obtener artículos sobre aciclovir. Dependiendo del buscador, o sea, se utilizan escribiendo literalmente la palabra AND, AND, y en otros buscadores puede variar. Como les dije, Google, por ejemplo, acepta usar el más como un equivalente a esto. PubMed en general usa el operador AND, AND, así como está. Y después, bueno, las distintas plataformas varía.
Y entonces la manera en la que ustedes pueden darse cuenta de qué manera o qué términos usa la página en la que están buscando, lo único que tienen que hacer es ir y buscar en la sección de ayuda. Ahí les suele explicar todo y es un recurso muy bueno. Después, el otro operador booleano, que como les decía, son términos que nos ayudan a conectar términos, valga la redundancia, es el operador OR, que significa, que es básicamente o. Quiero esto o esto. Quiero Chagas o tratamiento. Y entonces el buscador en ese momento nos va a devolver artículos que hablen de Chagas, que hablen de la palabra del término tratamiento y que hablen de Chagas y tratamiento. Como ven, con el operador AND lo que hago es excluir. Con el operador OR lo que hago es incluir. Incluyo más términos. Y el operador OR es muy útil, sobre todo a la hora de buscar sinónimos, porque le puedo decir justamente al buscador, buscame artículos que tengan leishmaniasis visceral o sea, o cala azar o otra denominación. O, por ejemplo, no sé, dame artículos que hablen de Chagas o tripanosomiasis, y eso va a hacer que el buscador me incluya todos esos términos. Entonces, cuando estoy buscando sinónimos, este va a ser el operador que más nos va a ayudar. Tengan, como es un operador que incluye información, traten de no alimentarlo con 1000 sinónimos, porque con este operador suma. Entonces, si sumamos muchos términos, probablemente esto va a hacer que también terminemos con 30.000, 40.000 artículos que no tenemos tiempo de evaluar. Así que ténganlo en cuenta por ahí si ven que llegan a un punto en el que no saben cómo reducir la cantidad de artículos. Y el último operador es not, que básicamente excluye. O sea, quiero esto y no esto. Quiero herpes y no zóster. O sea, si yo busco herpes, not zóster, los buscadores me van a devolver artículos que hablen, o sea, que contengan el término herpes, pero que no contengan el término zóster. O sea, si yo estoy haciendo un artículo sobre herpes simplex, probablemente, y veo que cuando busco herpes, la mayoría de la bibliografía publicada es sobre zóster y eso me está complicando la búsqueda y me quiero sacar de encima todos esos artículos, la manera en la que le digo al buscador, sacame esto, es justamente usando este operador, que es el operador not. Varía también según el buscador si es un signo menos o es un signo de exclamación, pero digamos el concepto es el mismo. Y este operador, como les dije, excluye. Entonces, mostrándolo de una manera gráfica, como con el operador AND, yo busco cosas que contengan sí o sí los dos términos, pero no los términos por separado. Este operador nos sirve eso cuando queremos afinar y es un término que excluye cosas. Lo que está en verde es lo que el buscador nos devuelve. Esos son los artículos que el buscador va a pensar que nosotros necesitamos. Después, con el operador OR, lo que hacemos es eso, es incluir. Así que en este caso vamos a obtener mucha información. Vamos a obtener artículos que hablen, si estoy buscando herpes zóster or culebrilla, por ejemplo, voy a obtener artículos que hablen de herpes zóster, artículos que hablen de culebrilla y artículos que contengan los dos términos juntos. Y el último operador es el que excluye. Si yo hablo de herpes, por ejemplo, y quiero, en este caso, bueno, usé el ejemplo al revés, pero si yo quiero escribir un artículo que hable de virus herpes, pero que no me hable de los virus simplex, le digo, sacame los artículos que contengan este término, herpes not simplex. Y eso lo escribo literalmente así como está, y eso el buscador lo va a interpretar y me va a ayudar a filtrar mis resultados. Fíjense que todavía ni siquiera estamos hablando de los filtros extra que nos ofrecen los buscadores, que son muchísimos más. Entonces, como ven, hay mucho que podemos hacer y la información verdaderamente la podemos filtrar hasta el hartazgo.
pero siempre tenemos que ir eso, empezar con los términos escritos y después ir sumando filtros. Diego, Eh, sí, acá Yami creo pregunta si sí, el operador booleano se discrimina en mayúscula. sí. Igual dependiendo del buscador, pero para PubMed sí, lo admite así en mayúsculas. Igual en la sección de ayuda de las páginas de artículos está detallado qué operadores admiten los buscadores. Y a veces van a ver que son mucho más de lo que uno piensa, pero en general es estándar ponerlo en mayúscula. Sí. Y Fernando pregunta que si al estar los operadores booleanos en inglés, los resultados son solo en inglés. En general no, porque también son estandarizados, pero puede ser que algunos buscadores prefieran operadores así en español, pero si los usan en español, los tienen que declarar, porque en general el estándar para todo lo que es literatura científica es en inglés. Está buenísimo que exista un cuerpo de literatura en español y creo que tenemos que ir hacia eso. Pero me parece que estas son cosas que tienen que estar declaradas y que las páginas declaran efectivamente para evitar esta confusión, digamos. Ok, gracias. Eh, bueno, estos son en general los buscadores, los operadores más populares. Hay muchos más, pero con que tengan estos presentes, en general ya tienen los más útiles. Hay muchos más que son mucho más finos, se los muestro así rápido, pero no es la idea profundizar en eso. Eh, ah, eh, pero bueno, un recurso que sí es importante al mismo nivel que los operadores es los paréntesis. Y lo que hace es agrupar conjuntos de términos. Como ven, yo puedo tener términos unidos entre sí con un operador booleano, y si a todo eso le quiero sumar otra condición, lo pongo entre paréntesis. Y entonces ahí ya le puedo agregar otro operador. Y a eso le puedo poner la cantidad de paréntesis y operadores que se me ocurra. Eh, es, ese recurso es muy bueno porque en general los va a ayudar a encontrar artículos muy exactos, pero es un proceso que normalmente la primera vez que intenten hacerlo, el buscador les va o sea, que empiecen a sumar paréntesis y operadores, probablemente el buscador les va a decir que no encuentra ningún artículo o que les encuentra 5 artículos. Entonces, lo que yo hago es eso, es plantearlo así y después ver qué pasa si saco este paréntesis o cambiar este operador por otro operador y ver qué me devuelve y así ir afinando. Pero esto es un proceso que es prueba y error por 20.000, hasta que terminen con un término de búsqueda que los satisfaga y que les devuelva eh, los artículos que ustedes consideran que están en condiciones de revisar. Yo creo que con los operadores booleanos básicos y usando los paréntesis pueden hacer una búsqueda muy buena. Y si a eso le suman las capacidades que ofrecen las páginas extra, le sobran recursos, o sea, le sobran recursos en más. Eh, y como les dije, siempre vamos de la cantidad afinando de a poco y sumando todas estas cosas. Eh, algo que a mí francamente me ayuda, pero que pocos buscadores admiten, son los términos truncados, que también estos son otros filtros que se escriben en el texto, no están permitidos en todas las páginas. Un término truncado es básicamente, yo corto una palabra y en el punto en el que la corto pongo un asterisco. Y con eso digamos, lo que yo le digo al buscador es, buscame una palabra que contenga estas letras así en este orden, pero que termine de cualquier otra manera. O sea, si yo busco el término, si yo trunco el término card, o sea, CARD, y le agrego un asterisco al final, el buscador lo que va a hacer es devolverme palabras o artículos que contengan términos que empiecen exactamente con esas letras, pero que terminen de cualquier otra forma. Entonces, si yo hago eso, voy a obtener palabras que sea como cardiología, cardio torácico, que como ven, para estas palabras
hablan de cosas muy distintas, pero a veces les va a pasar que hay algunas enfermedades que terminan de una forma distinta por una letra, no sé, decir leishmaniasis, hace poco pasó a ser leishmaniosis. Y después todos los yankees empezaron a publicar usando el término leishmaniosis. Entonces, si yo estoy buscando ese término, quizás me va a servir truncar la palabra y poner leishmani asterisco, entonces la búsqueda va a considerar leishmaniasis y leishmaniosis. Eh, el truncamiento, ya hay algunos operadores algunas bases que no lo permiten. La manera de saber si lo permiten o no, como les digo, es mirar la ayuda, pero ya es un poco menos popular. Y menos popular aún son los operadores que son near y with, esto ya es extremadamente técnico, pero son operadores que dicen, búscame este término y que esté relacionado con este otro término en no menos de 2 palabras. O sea, búscame esta palabra y que esté esta otra palabra ahí cerca. Eh, y después hay otros operadores que funcionan como el truncamiento, pero básicamente permiten buscar cualquier letra. Estas funcionalidades en general son poco populares. PubMed lo que hace en general es reemplazaron muchas de estas funcionalidades por técnicas de búsqueda inteligente y hacen eso, como que intentan mediante inteligencia artificial predecir qué tipo de resultados nosotros queremos y esta clase de cosas interfieren con esos. Entonces ellos lo que hicieron es decir, no, estas cosas no las incluimos porque interfieren en nuestro sistema lindo de búsqueda en el que invertimos millones de dólares, pero lo cierto es que por ahí en algunos buscadores lo permite y yo creo que si sabemos que estos recursos existen, quizás vamos a encontrar el momento en el que los podamos usar. Entonces, volviendo al ejemplo principal, suponiendo que quería escribir justamente un artículo sobre herpes zóster, tratamiento e inmunocomprometidos. Ahora, entonces necesito relacionar esas 3 ideas. Supongamos, como les había dicho, para mí el mejor término para buscar sobre herpes zóster es usar solamente la palabra zóster, porque no hay ningún otro artículo que hable de otra cosa que no sea herpes zóster. Pero por el bien del ejemplo, supongamos que consideramos que necesitamos incluir sinónimos y decimos herpes zóster y lo encerramos entre comillas porque son 2 palabras, o el término solo zóster porque es un término general y específico, o varicela zóster porque en algunos lugares utilizan específicamente ese término. Entonces, la manera en la que yo le digo al buscador, búscame cualquiera de estas cosas y estas que son varias palabras, consideradas juntas, es, como les había mencionado, utilizando comillas y las encadeno con el operador OR. Eso en sí es como una sola idea. Ahora, esa es la idea de herpes zóster que yo la quiero relacionar con la idea de tratamiento. Tratamiento es un término que es muy general, se usa de manera estándar. Yo digo en francés, en inglés, en el idioma que se le ocurra tratamiento, y todos sabemos que son estrategias farmacológicas o que lo que quieran destinados al tratamiento de una enfermedad. Entonces, para ese término no me pondría muy creativo porque probablemente, como les digo, me voy a estar complicando la vida. Y el último término que queremos considerar es la idea de inmunocomprometido, que acá tenemos bastante variabilidad porque vieron que al inmunocomprometido, algún artículo los podrán mencionar como inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, o aunque no tenga una relación directa con el término, si yo busco artículos que hablen de herpes zóster y de tratamiento y de neoplasia, casi que necesariamente voy a estar hablando de pacientes que sean inmunocomprometidos, porque un paciente que tiene una neoplasia es por definición un paciente inmunocomprometido, dependiendo de la neoplasia, pero bueno, en términos generales y en la manera en la que aparece en la bibliografía, suele ser así. Y acuérdense que tenemos que sacarnos el sombrero de médico en un rato y ponernos el sombrero de informática, porque estamos buscando palabras que se relacionan entre sí.
el debate académico de si el neoplásico es un inmunosuprimido, etcétera, es para el ámbito académico, pero acá lo que necesitamos es justamente eso, es pensar en la mejor manera de llegar a la información y usar todos estos recursos, o sea, justamente usar nuestra capacidad de interpretar un contexto para saber que si yo tengo un artículo que hable de herpes zóster y de neoplasia, y son inmunocomprometidos, así que ese artículo lo quiero. Eh, y esto vale para cualquier situación similar que tengan, digamos. Ahora, ¿cuál es la manera de encontrar estos truquitos? Dependen del especialista, pero en general yo cuando tengo que buscar un término hago eso. Digo, ¿hay alguna otra palabra que también que sea como equivalente a esta o que me devuelva exactamente lo que necesito? Y la uso en mi búsqueda. Y eso en general suele ayudar bastante. Entonces, teniendo sí. Supongamos ahora, solamente para ilustrar todos los operadores, que yo busco artículos que hablen de herpes zóster y de tratamiento y de inmunocompromiso, pero justo me pasa que mi artículo específicamente habla está dirigido a personas que tengan un inmunocompromiso no asociado a VIH. Y supongamos que por un motivo estoy obteniendo muchos artículos que hablan de todas estas condiciones en personas con VIH. Y lo mismo, ¿no? Veo que estos artículos son la mayoría y veo que necesito achicar la búsqueda. Lo que hago entonces es, usando el operador NOT, le digo específicamente todo esto, búscamelo junto, entonces encierro todos los términos de zóster y tratamiento e inmunocompromiso en un paréntesis y le digo, de todos esos, los que contengan VIH o que digan SIDA o AIDS o VIH1 o VIH2, sacámelo. Entonces para eso tengo el operador NOT y lo que hago es, tac, lo agrego ahí en el término de búsqueda y el buscador lo que va a hacer es sacarme esos artículos. Ahora, ojo, porque si yo tengo un artículo que en el abstract literalmente dice, este artículo no se centra en personas con VIH, el buscador va a ver que dice VIH en algún lugar del artículo y me lo va a quitar. Entonces probablemente ese artículo me servía, pero por justamente contener el término de alguna manera, aunque sea para decir de esto no voy a hablar, ya me lo elimina. Porque como bien dijimos, los buscadores no son capaces de realizar ese nivel de interpretación. Así que tengan cuidado cuando usan el operador NOT porque si identifica un término, los va a eliminar y en general puede ser que eso haga que terminen con 2 o 3 artículos y el problema sea justamente que están incluyendo este término. Pero también, como les mencionamos, la idea es ir de la cantidad a ir sacando de a poco. Una vez que tenemos todo esto, ya probablemente tengamos una cantidad de artículos quizás sigan siendo una cantidad difícil de manejar, pero fíjense que ya hicimos un montón de trabajo y ya tenemos bibliografía que está mucho más dirigida, ya vamos a tener artículos que hablen de tratamiento, que hablen de zóster, que hablen de población de pacientes inmunocomprometidos o sinónimos que no contengan o que no hablen de población de personas con VIH o SIDA o cualquier otro sinónimo. Y a todo esto, aún así, todas las páginas nos ofrecen filtros adicionales que nos permiten decir, además de todas esas condiciones, limitame la búsqueda a todos los artículos que se publicaron de tal año a tal año. O devolveme solamente artículos que sean revisiones sistemáticas, o que sean metaanálisis, o que sean reportes de casos. O devolveme solamente artículos que sean en hombres, o solo artículos que sean en mujeres, o solo artículos que sean por ejemplo, que sean artículos de investigación básica, por ejemplo, ratones de laboratorio o simios, etc. O devolveme artículos en tal idioma, o inclusive
le puedo aclarar a los buscadores, ya sea agregando líneas en el texto o con filtros, que todos esos términos de búsqueda quiero que me los busque solamente en el abstract. O sea que si, si un artículo no tiene ninguna, si el abstract de mi artículo no cumple con alguna de estas condiciones, sacalo. Y como ven, ya la cantidad de exigencias y la cantidad de filtrado que estamos haciendo es muchísima. Entonces, por esto les mencionaba que tengan en cuenta que probablemente si les pasa que no encuentran artículos es porque están filtrando mucho o porque están usando términos que son los que más hablan del fenómeno que ustedes quieren identificar o de aquello que quieren conocer o de los artículos que quieren buscar. En la clase que viene, mi idea es por ahí mostrarles un poco las páginas y de qué manera se pueden aplicar estos filtros adicionales. Pero por lo general, si ustedes van a cualquier página de búsqueda, todas las páginas tienen un botón que dice búsqueda avanzada y ahí les va a mostrar todas estas opciones. Pero el lenguaje común para todos los buscadores suele ser el de utilizar los términos con operadores booleanos y con los paréntesis. Eso suele ser, como les digo, estándar tanto para Google, PubMed, Lilacs, Epistemónicos y el buscador que se les ocurra. En general, yo y todo el mundo, porque creo que por lo menos no sé, el 50% de mis búsquedas terminan incluyendo búsquedas con esta estrategia que se llama búsqueda en bola de nieve. Y es así de sencillo como decir, encontré un buen paper que habla exactamente de lo que necesito. Lo mejor que puedo hacer es ir a la bibliografía y revisarla una por una y ponerme a leer la bibliografía. Y si en esa bibliografía encontré otro paper que está bueno y que veo que me sirve, me leo ese paper y me leo la bibliografía de ese paper también. Y así voy buscando y voy yendo, saltando de paper en paper y voy sumando mucha más bibliografía. Eso se llama búsqueda en bola de nieve. Otras repositorios de artículos como PubMed, o inclusive las mismas revistas como la New England o como Sage o como Lancet, lo que quieran, van a ver que que en las páginas de los mismos artículos tienen un apartado, además de la bibliografía, en los que les muestran otros artículos que citan ese artículo que ustedes están leyendo. Entonces, ese también es un gran recurso. Tengo un artículo que está bueno y que habla exactamente de lo que necesito. Me voy a la bibliografía de ese artículo y leo los encabezados de toda la bibliografía y digo, ah, mira, esto más o menos va para donde voy, y me leo ese artículo. Y reviso la bibliografía de ese y hago lo mismo y así, yendo, hasta que termino con la cantidad de información que necesito. Y mientras tanto miro la página de internet del artículo que estoy leyendo y veo a la derecha, pone New England, dice, otros artículos que citaron fueron artículo. Y probablemente alguno de esos también me sirva. Entonces me voy a la página de esos artículos y les reviso la bibliografía y así, pero la idea central es esa, digamos. Cuando encuentran un buen artículo, probablemente el autor de ese artículo usó otros artículos que también le sirven. Entonces, inclúyanlo. Y como en general, yo creo que uno siempre empieza así, con términos generales y formulando esa búsqueda, pero por lo menos creo que la mayoría de la gente les pasa eso, que empezás buscando y revisando artículos que obtenés a través de la búsqueda, pero después lo que te devuelve la búsqueda así en bola de nieve suele ser buenísimo. Y sobre todo suele ser muy bueno porque a veces uno encuentra artículos que quizás usan términos que no pensamos que nos servían o términos que no sabíamos que nos servían. Entonces, esta estrategia hay que hacerla siempre que buscamos, básicamente, no hay que saltearla porque es muy rica la información que devuelve. Bueno, lo que les mencionaba respecto de pensar también la delimitación temporal, o sea, elegir artículos
que estén publicados en una franja de tiempo. Esto es variable. Nosotros, por lo general, si estamos escribiendo artículos para una introducción, vamos a querer hacer, obviamente, una reseña del tema que contenga información actualizada. Así que cuando nos encontramos por ahí en esa etapa, está bueno considerar artículos que fueron publicados en los últimos 4 o 5 años, dependiendo del tema. O sea, si podemos o sea, escribir haciendo reseñas de artículos que se publicaron el año pasado, mejor, pero bueno, lo cierto es que no es posible siempre. Eh, Ahora, por ahí nos puede pasar que en la sección de metodología, no, los métodos que se usen para analizar determinada información sean los mismos desde 1980, y por ahí vamos a encontrar artículos en esa época que nos sirven básicamente lo mismo, porque si bien el análisis de datos cambió muchísimo desde esa época, hay conceptos que son comunes, pero sobre todo lo mismo, pensando en lo que les dije al principio de el objetivo de nuestra búsqueda. Tengan en cuenta que por ahí a veces hay artículos publicados en una época que son más relevantes para lo que yo quiero mencionar. Si estoy escribiendo un artículo en el que quiero hablar un poco de la historia del VIH, yo lo que siempre que termino escribiendo de VIH algo, lo que hago es buscar artículos publicados entre 1980 o 1979 y 1984, que es el periodo de tiempo en el que se descubrió el virus del VIH. Entonces eso me va a devolver un montón de artículos viejos, que están muy buenos, porque después cuando tengo que hablar de algo, por ahí tengo que presentarlo, puedo decir, miren, cuando se empezó a descubrir o se descubrió el virus, se pensaba que la enfermedad era tal cosa y tal cosa. Y entonces mirando bibliografía de esa época puedo justamente hablar de la perspectiva médica de una enfermedad en esa época. Eh, Creo que eso por ahí también sirve, ahora que estamos con el tema del COVID, que vieron que en un año el conocimiento sobre una enfermedad de la que no sabíamos nada aumentó de manera significativa. Y si nosotros leemos artículos publicados en marzo, vamos a ver que había algunos síntomas, como que creo la anosmia, una cosa así, que no se consideraban como que eran, que se asociaban directamente a COVID. Y sin embargo, si nos fijamos toda la bibliografía desde julio en adelante, van a ver que el síndrome de COVID, los síntomas que se asocian, todos son anosmia y geusia. Y por ahí eso pasa, ¿no? Cuando tenemos que escribir algo que justamente, si queremos reflejar el estado del conocimiento en una época, nos conviene pensar un poco en limitar un poco el periodo de tiempo. Probablemente no tengan que hacerlo tan seguido, pero bueno, es una estrategia que sirve sobre todo cuando tienen que hablar de introducción, ¿viste? Sobre todo si quieren por ahí narrar un poco un determinado fenómeno, y por ahí ayudar a la gente a situarse en un periodo del tiempo. Y bueno, por lo general cuando escriban introducciones y en todo lo que sean justamente el estado del arte y la situación actual de un tema, vamos a querer idealmente limitar nuestra búsqueda a un periodo relativamente reciente. Ahora, si no encontramos nada en los últimos 4 o 5 años, y bueno, tendremos que ampliar nuestra tolerancia, pero bueno, ese concepto por ahí nos ayuda. Eh, otra, otra cosa que para todos los que tuvieron que escribir un artículo o publicar un trabajo en general, seguramente les pidieron, es que cuando ustedes escriben un abstract, incluyan las palabras clave o keywords, que son básicamente eso, palabras que sintetizan exactamente la idea del artículo que ustedes están escribiendo. Si yo escribo un artículo sobre tratamiento de herpes zóster en inmunocomprometido, mis palabras clave van a ser herpes zóster, inmunocomprometidos y tratamiento. Como ven, todo va hacia la misma idea de usar términos que sean los mejores para representar una idea. Los buscadores, algunos nos permiten inclusive específicamente incluir en nuestra línea de texto de la búsqueda que nos busque una determinada palabra clave como tal.
O sea, le puedo decir, buscame herpes zóster, hagan tratamiento, hagan bla bla, y que contenga la palabra clave, eh, lo que quieran, tratamiento, por ejemplo. Esto varía bastante en base a cada buscador, así que también lo dejé para la, para la próxima, pero por lo general, digamos, si ustedes consideran el término en sí, independientemente de que figure o no como una keyword en el artículo, el buscador se los va a encontrar. Existen, en general, las palabras clave no suelen estar tan fácilmente estandarizadas. O sea, no hay un lugar en el que dice exactamente, o sea, un documento oficial que dice cuando uno habla de herpes zóster, la keyword que tenés que incluir es exactamente esto. Eh, algunos recursos que buscan justamente hacer eso, o sea, como crear un índice de palabras clave, son los índices MESH y los índices DEX, que son un concepto muy similar, y son páginas que básicamente contienen un índice de qué manera se denomina una determinada enfermedad o un determinado fenómeno, etcétera. Y estos términos se pueden incluir también en la línea de búsqueda. Para los que son en inglés, están los términos MESH, que si buscan en PubMed, van a ver que les deja elegir, buscar específicamente términos MESH, y son justamente, digamos, los términos MESH son eso, son un índice que categoriza la gran mayoría de los términos que se usan en toda medicina. Y cuando digo la gran mayoría de los términos, estoy hablando desde enfermedades hasta, no sé, términos generales como decir mortalidad, o a otros términos como decir servicio de emergencia. Por ejemplo, si yo estoy buscando artículos que hablen específicamente de, por ejemplo, el manejo de un determinado cuadro en los servicios de emergencia de un hospital, eh, es un debate interesante pensar de qué manera yo de- escribo, o sea, escribo un término que sea equivalente a servicio de emergencia, a la guardia, a emergency department, o sea, un término que encapsule esa idea. En general van a ver que acá en Argentina a la guardia le decimos la guardia. Los yankees le dicen emergency department. Y en otros lugares puede tener nombres que varían. En el hospital italiano, por ejemplo, le dicen la central de emergencia de adultos, que en el hospital están muy acostumbrados a utilizar ese término, pero y encima lo dicen así, abreviando le dicen el CEA, y lo cierto es que nadie lo entiende. Entonces, una manera justamente de estandarizar estas cosas es utilizando términos mesh cuando escribo un artículo. Y lo bueno es que después yo puedo ir y buscar específicamente esos términos. Puedo en el buscador decir, esto que estoy buscando, esta palabra es un término mesh. Así que devolveme artículos que contengan este término mesh. ¿En qué momento uno escribe un artículo y pone los términos mesh? Las páginas se los piden explícitamente. Pero bueno, esto también es otra estrategia que les va a ayudar, sobre todo cuando tienen que buscar términos así que tienen mucha variabilidad de país a país. Cuando tengo que buscar eso, el servicio de emergencia, la guardia, o decir la UTI, la UCI, la unidad crítica. Como ven, son términos comunes y cada hospital le dice de manera distinta. Así que para eso están estos términos y sirven mucho, sobre todo cuando tenemos esa situación y por ahí queremos buscar artículos publicados también, o sea, literatura publicada en España o donde tengamos ese problema. Un equivalente a esto es los términos DEX, que se usan sobre todo en la plataforma Lilacs, y son básicamente términos, el equivalente de los mesh en español. Está muy bueno tenerlos en cuenta
y utilizarlos nosotros también cuando escribimos nuestros propios artículos, sobre todo para ir eso, contribuyendo a que crezca el cuerpo de literatura publicada en español y que podamos, y que siempre que necesitamos buscar algo, por eso no terminemos dependiendo digamos, de toda la literatura publicada en inglés y que hagamos que el, eh, el mundo que habla inglés tenga que ponerse las pilas un poco y empezar a buscar en nuestras bases también. Así que bueno, estos términos sirven mucho. Algunas páginas no explicitan cómo ponerlo, pero podemos usarlos como equivalente de palabras clave y sirven de la misma forma. Y después, bueno, algo que les mencioné es eso, es vean las páginas donde buscan información, fíjense en la parte en la que dice ayuda o guía para buscar artículos, porque se van a encontrar con una cantidad de información gigante. La sección de cómo buscar en PubMed está buenísima. Yo creo que para bastantes ideas de lo que les mostré ahora, las saqué de ahí. Es larguísima la sección y está muy bien explicada y es muy didáctica. Y la mayoría de las páginas grandes y las páginas importantes tienen una sección en la que les explican así todas estas cuestiones generales y además les presentan todas las funcionalidades y los filtros extra que le ofrecen las páginas. En general nadie suele mirar esas partes y yo creo que ofrecen un montón de información. Y sobre todo ahí, si hay algunos operadores extra o si hay alguna forma en la que la página usa los operadores booleanos que es distinta de la habitual, lo va a poner en esa sección. Y todos los buscadores tienen, cuando entran, bien fácil y bien visible, un botón con un signo de pregunta o algo que diga cómo buscar, que los va a guiar a esa sección. Bueno, hasta acá alguna pregunta, ideas, comentarios. Bueno, buenísimo. En el chat no hay nada. Ok, están anonadados. Ya estamos en la recta final, así que no se preocupen. Ahora, bueno, charlando por ahí con el equipo, ¿no? Del taller, estuvimos pensando que también sería bueno hablar del tema de los errores frecuentes. Muchos de estos errores, y la gran mayoría los cometo yo y los comete todo el mundo siempre. Así que no se desanimen, porque sobre todo quiero que asentar la idea de que buscar información es algo muy complejo. De hecho, es una ciencia que se estudia muchísimo porque justamente interpretar palabras o sea, nos obliga a analizar la información de una manera que nos termina sorprendiendo lo profundo que podemos llegar. Así eh, que quédense con la idea de que esto es mucho prueba y error y que justamente a partir de eso uno avanza. Por lo menos los errores más frecuentes y los que yo veo que comete todo el mundo y que cometo yo en primera instancia es, primero que nada, como les digo, no contar con suficiente conocimiento previo sobre el tema, porque cuando yo tengo una idea de qué estoy buscando, me doy una idea de qué palabras son las que más se usan para referirse a una determinada cosa. Y entonces por ahí si yo quiero buscar algo específico de un tema, pero no sé nada de ese tema, en mi búsqueda de archivos, como les dije, en la que quiero conocer un tema del que no conocía y encima dentro de eso conocer sobre una cosa específica, voy a terminar con un montón de información que no puedo interpretar. Así que un error frecuente es, primero que nada, es eso, no primero hacer una lectura general para sumergirnos un poco en el tema que queremos buscar y que eso nos ayude a identificar los términos que son clave y los términos que nos van a devolver lo que necesitamos y que no nos van a traer información que no necesitamos. Después, otro error que también es frecuente y que suele ser muy problemático, sobre todo cuando estoy creando una búsqueda que enganché muchos términos con conectores y hice alguna cosa medio polémica, es incluir términos innecesarios. Como les decía, la palabra pacientes inmunocomprometidos, el término paciente no me aporta nada. Entonces, si yo estoy seguro de que no me aporta nada, chao, lo elimino. O lo mismo si digo herpes zóster,
Si digo claramente la palabra herpes ahí, lo único que va a hacer es embarrarme más la cancha. Entonces, en ese caso también lo elimino, pero tratar de, por un lado, simplificar, pero que simplificar no signifique quedarme con poco, sino que quedarme con lo que es esencial, digamos. Yo creo que justamente pensando en el ejemplo de herpes zóster y tratamiento de inmunocomprometidos, creo que esa búsqueda, la mejor manera de hacerla es usando 3 o 4 términos encadenados y agregar alguna que otra cosa, pero no mucho más. Eh, Hay situaciones en las que las búsquedas terminan siendo, y si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de escuchar a alguien que se dedique a esto hace años, van a ver que las búsquedas que consiguen armar son larguísimas, son párrafos enteros, y consiguen una cantidad de artículos excelente y que es exactamente lo que necesitan. Pero tengan en cuenta que a eso se llegó practicando. Eso no lo aprendieron en una charla para nada, sino que es prueba y error ad infinitum. Eh, Después termino esto y pasamos al chat, que veo que hay algunos comentarios. Después, otro error frecuente es eso, no usar los términos de búsqueda estándar para referirse a una misma enfermedad. Un ejemplo medio burdo de decir pulmonía en vez de neumonía, porque es un término que no se utiliza, o que si se utiliza probablemente sea en bibliografía que no nos interese mucho. Entonces siempre elijan los términos que mejor hablan de un tema. Si son más de uno, encadénenlos entre sí, pero que sean los más representativos. Eh, y después, otro problema que también suele ser, creo que la barrera con la que se encuentra todo el mundo y lo que hace que todo el mundo diga, che, no encontré nada, es eso, es ser muy exigentes en el principio y encontrar 5 artículos de una cosa. Tengan en cuenta que la cantidad de bibliografía publicada por día aumenta de una manera ridícula. Así que si no encuentran algo, probablemente hay un error en la búsqueda, porque es impresionante la cantidad de bibliografía que existe. Sí, ahora... ok. No, bueno. No vi preguntas, pero tengo una diapositiva más. Eh, y bueno, otro error frecuente es que yo veo es eso, no usar los filtros de búsqueda que les ofrecen los buscadores. Son un montón, posta que son un montón. En PubMed les ofrecen muchísimas opciones. Tengan cuidado de no filtrar de más. eh, pero PubMed en general les ofrece buscar por periodo de tiempo, les ofrece buscar todas las características que les mencioné y mucho más, que la clase que viene lo vamos a ver un poco más. Eh, Otros errores también, quedarme con un solo buscador, buscar en PubMed, buscar en Lilacs y se terminó. No, hay muchísimos. Yo les puedo mostrar algunos y voy a preguntar por ahí a ver qué hay, pero también pregunten, hablen con la gente, pregúntenle, che, ¿de qué lugar solés buscar? O si ven que hay alguien que hace metodología y demás, pídanle recursos o busquen ustedes mismos en internet justamente estas bases de datos que les van a traer muchas más opciones. Obviamente siempre tenemos que buscar en los buscadores más relevantes porque idealmente tenemos que usar bibliografía que esté sujeta a esos estándares de calidad, pero también es algo que pueden buscar. Eh, y lo que les mencionaba, también hacer una sola búsqueda para todas las partes del artículo, piensen en eso. Yo normalmente cuando escribo una introducción de algo, siempre trato de hablar del impacto de una cosa. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando tenía que escribir algo sobre COVID, entonces me fui busqué artículos, me fui a la página de la Organización Mundial de la Salud y busqué los reportes de mortalidad que ponían ellos. Después me fui a la página del John Hopkins y vi los reportes que publicaban ellos. Después me fui a la página del Ministerio de Salud Argentina y busqué el informe epidemiológico que ellos publican y me fijé en ese informe epidemiológico y tomé los datos que necesitaba ahí. Y mi introducción decía, el COVID es importante porque la mortalidad de tal cosa es del tanto por ciento y en el país el impacto de tal cosa fue, y de esas cosas no las saqué de PubMed, sino que las fui a buscar en lugares donde pensé que iba a obtener información que justamente iba hacia el objetivo que yo tenía.
Y después, bueno, lo último que les mencionaba es usar una única estrategia de búsqueda, eh, como ya sea quedarme solo con la búsqueda en una línea de texto y no usar las funcionalidades extra de la página, o no hacer búsqueda en bola de nieve, o no pensar, no considerar por ahí otro tipo de bibliografía, o no preguntarle a colegas. Acuérdense que es muy importante también la ayuda que le pueden dar sus compañeros y la gente que está en el tema. Pregúntenle, che, ¿hay algún buen artículo, algún buen manual? O algo que hago mucho también y que está muy bueno es mirar el up-to-date, que eh, por ahí en el Hospital Italiano es pago, pero up-to-date ofrece sus artículos. La bibliografía se puede ver de manera gratuita. Entonces, si usted está, y esa bibliografía está actualizada, entonces si yo tengo que escribir un artículo sobre neumonía, pongo en Google UpToDate neumonía y me va a mandar a la página de UpToDate de neumonía, y me fijo la bibliografía de eso. Y UpToDate tiene también un equipo de investigadores a los que literalmente les pagan por actualizar ese artículo una vez al mes. Así que la bibliografía que tengan en ese artículo va a estar buena, va a ser relevante y va a estar actualizada. Entonces, como ven, hay que por ahí pensar un poco, salir afuera de la caja y buscar, digamos, en distintos lugares, ¿no? Así como un resumen de todo lo que hablamos, eh, siempre eso, primero que nada pensar en el objetivo de la búsqueda siempre, después identificar cuáles son los términos clave de su búsqueda, agruparlos en una sección de la búsqueda y después conectar secciones con estos operadores que les mencioné, y paréntesis y todo lo que se les ocurra. Tengan en cuenta eso, que cuando estén en ese punto de tener que conectar términos, probablemente se encuentren que terminan con 2 artículos, 3 artículos. Lo que tienen que hacer ahí es justamente, nada, toquetear un poco los conectores y los paréntesis y ver cómo se acercan a algo que pueden llegar a evaluar. Y después eso, aplicar filtros y otras condiciones, buscar en múltiples páginas y nada, prueba y error 1000 veces. Eh, y algo que es muy importante, cuando terminan de buscar, guárdense todos los términos de búsqueda que utilizaron, y anótense las páginas en las que buscaron, porque en general uno no está acostumbrado a incluirlo porque no es algo que uno pone en un paper cuando lo escribe, pero cuando ustedes presentan un paper o presentan una tesis, y en la tesis vieron que uno pone hasta la foto del perro, en general es buena costumbre declarar en algún momento de su tesis el término de búsqueda que utilizaron. O sea, decir, la bibliografía para este artículo fue buscada en tal base, en tal fecha, con estos términos de búsqueda y con estas condiciones. Eso es algo que sería muy raro que les pidan, pero bueno, inclusive quizás algunas revistas que son muy exigentes les pueden pedir que ustedes en algún material suplementario incluyan sus términos de búsqueda. Así que guárdense después las búsquedas que hacen, aunque sea en un correo ahí guardado en algún lugar, pero les pueden llegar a servir. Así que bueno, eso es todo. Así que si tienen alguna pregunta, idea, comentario, etcétera, tomen un trago de agua que estoy. Vos toma tranquilo. En el chat lo que decían era que había sido muy claro y te agradecían las herramientas para las búsquedas. Y nada más. Y muchas gracias. Ah, bueno. Muchas Bueno, gracias, buenísimo. varias. Varias, muchas gracias. Sí, me pareció práctico eso, por ahí plantearlo un poco más desde el vamos. Creo que si tienen ganas de sumergirse un poco más en el tema, es súper entretenido, pero sepan que hay muchas más herramientas de fondo de las que parece, y por eso no se desanimen si encuentran pocas cosas. Por ahí eh, traten de pensar un poco en los términos que usan. Eh, Así que bueno, la clase que viene, por ahí la idea es esa, es mirar las páginas más populares, y ver justamente estos filtros adicionales, y por ahí mostrarles un poco
las páginas que se suelen usar. Pero bueno, también me remito a lo que hagan ustedes de preguntar si conocen una página que yo no mencioné, es válido. Eh, por eso sepan que lo que yo les muestro acá no es la Biblia, sino que hay mucha más información y justamente la idea de compartir entre todos estos recursos que tenemos, justamente nos enriquecen a todos. Sí, creo, me quedo con esto, Diego, que decías de flexibilizarnos, ¿no? De salir de la caja, que está bueno y que a veces nos cuesta y en la conversación con otros podemos, como ahí nos permite, o capaz tenemos más facilidad para salirnos de lo que buscamos. Me parece que el encontrarnos y Sí, el conversar hace que podamos encontrar otros términos de búsqueda, bueno, repensarlos. sí, Bueno, igual también, sí. no, bueno, nada, no, decía que yo creo que en el momento en el que cuando yo estudié medicina, en general toda la bibliografía que no estaba en revistas publicadas era caca, o sea, no la queremos. Y ahora hay un montón de recursos nuevos, entonces por ahí creo que a todos nos formaron más o menos con esa idea y nada, tenemos que pensar por ahí en explorar un poco más otras cosas. Pero bueno, nada más. Gracias por el tiempo y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias.